A la reacción del magistrado Camacho, la reacción del magistrado Camacho, que está planteando Wilson Camacho, que es difícil enfrentar la corrupción con efectividad mientras el Estado negocia con cualquiera. Estamos hablando de algo que se ve como una rabieta, pero es algo trascendente. Vamos primero a ver lo que él dice y después a opinar sobre lo que él dice. El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, Wilson Camacho, expresó que el Estado dominicano debe tener otras opciones de cómo hacer negocio para poder combatir la corrupción administrativa con más efectividad. El Estado tiene que implementar cambios en la forma de hacer negocio. Es difícil enfrentar la corrupción con efectividad mientras el Estado negocia con cualquiera, con empresas sin ninguna experiencia, trayectoria o condiciones para suplir lo que ofertan. Para lograr esto, el procurador adjunto sugirió la modificación de la ley de compras y contrataciones para que esté acorde con las modalidades de corrupción actual, para que las violaciones a la misma no se queden sin castigo. Es urgente modificar la ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras, concesiones del Estado. Las violaciones a esta ley no pueden seguir sin sanciones penales, además de que deben actualizarse conforme a las diversas modalidades de corrupción de hoy en día. Bueno, señores, ahí hay varias cosas. Una de ellas es que en el rol que él se colocó ahí, no es el rol que corresponde al Ministerio Público. El Ministerio Público está para perseguir los crímenes y los delitos con las leyes que tiene a mano, con las leyes de las que dispone, con esos instrumentos. Es que está para valerse de esos instrumentos para perseguir los crímenes y los delitos. A menos que no se trate de un foro académico, en el que se llaman a distintos sectores a opinar sobre cuál es la funcionabilidad de una legislación, a menos que no sea un foro académico, pues fuera de ese marco estamos hablando de una extralimitación. Estamos hablando de una incursión en roles que corresponden a los legisladores, a los políticos, no al Ministerio Público. El Ministerio Público, su papel es perseguir en función de lo que establecen las leyes. Lo que las leyes no establecen, eso no es problema del Ministerio Público. Es en función de lo que establecen las leyes que usted tiene que hacer su trabajo. Ahora ya los legisladores, los políticos, los académicos, lo que fueren, debaten las cosas y plantean sus ideas, pero no el Ministerio Público. Sí, ese no es un rol del Ministerio Público como tal, a menos que, repito, no sea un foro académico. Pero en ese escenario es sencillamente una extralimitación. Una extralimitación esas declaraciones. Pero yo no me quiero quedar en que es una extralimitación. Porque ustedes saben qué es lo que este caballero está diciendo. Pues este caballero está diciendo lo que nosotros hemos dicho. ¿Cuánta gente tiene presa en función de una ley que él admite que no es penal? ¿A cuánta gente está persiguiendo en función de una ley que él admite que no es penal? ¿Por qué le está haciendo al país que la ley de compra y contrataciones no es penal? Que hay que hacer que esa ley sea penal. Entonces lo que quiere decir es que cuando hemos advertido que vemos unos escándalos y unas cosas y unas relaciones de datos y unas cosas que espantan a cualquiera. Pero ¿qué hemos dicho? Bueno, una cosa es el escándalo que se hace en torno a un expediente y otra cosa es el expediente como tal.
cualquier cosa que tenga que ver con la ley de compras y contrataciones, que fulano, ¿qué es lo que está aquí? Este violó la ley de compras y contrataciones. Bueno, ese caballero que violó la ley de compras y contrataciones, sí la violó. Esa ley no es penal. Eso es lo que este caballero está diciendo ahora. Eso es lo que él está diciendo. Él está admitiendo que a todo el que se está persiguiendo por violación a la ley de compra y contrataciones, se le está persiguiendo por una ley que no es penal. Y hay gente incluso hasta con 18 meses en la costilla por una ley que no es penal. Que no es penal, ni tiene ese objetivo tampoco. Porque el objetivo de esa ley es hacer más transparente los procesos de compra y contrataciones. Pero no es la penalización, sino la transparencia. Ese es el objetivo de esa ley. E incluso el gobierno va por un camino totalmente distinto al que sugiere Camacho, porque el gobierno está convencido que con esa ley no puede trabajar. Y ustedes saben qué quiere hacer el gobierno con esa ley. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno con esa ley? Flexibilizarla. Porque con esa ley no se puede trabajar. Es muy difícil trabajar con eficiencia con esa ley. Y para que no se vea que es un invento, que bueno, esto no quieren ahora que fortalezcan la ley, esto no quiere que le den un carácter penal, esto no quieren que ellos no. Varias veces yo he citado aquí esta otra obra que se titula Buena economía para tiempos difíciles. Esta obra la escriben los ganadores del Premio Nobel de Economía, Avigii Barnelli y Esther Duflo. Entonces, la ley de compra y contrataciones, quien la impone es Estados Unidos. Quien la impone es Estados Unidos, esa ley de compra y contrataciones. Y estos caballeros, estos premios Nobel de Economía, pues analizan cuál es el impacto, cuál ha sido el impacto de esta ley, cuál ha sido el impacto de esta ley en Estados Unidos. Y el impacto de esta ley ha sido realmente totalmente negativo. Totalmente negativo. ¿Qué dicen ellos aquí? Es decir, por eso es que el gobierno la quiere modificar. Por eso es que el gobierno la quiere modificar. Porque ¿qué dicen ellos? Poner demasiadas constricciones a los funcionarios y a los contratos del gobierno puede disuadir al talento cuando es más necesario que nunca. A pesar de que Estados Unidos es el líder mundial en informática, ninguna de las grandes empresas de tecnología decidió hacer una oferta por los contratos para crear el sistema informático que soporta el Obamacare. La razón era que aparentemente había tantos requisitos que cumplir para ser proveedor gubernamental que muy pocas empresas estaban dispuestas a hacerlo. La regulación federal de compras tiene 800 páginas. Así que para lograr un contrato del gobierno es más importante hacer bien el papeleo que ser capaz de hacer el trabajo. En el mundo en desarrollo, los contratistas que sistemáticamente presentan ofertas y ganan los contratos de agencias de Estados Unidos en el desarrollo internacional se conocen como los bandidos de Washington. Es muy difícil que otras organizaciones se lleven una parte de esos proyectos, ni siquiera cuando su experiencia sobre el terreno es relevante. Y entonces, señores, ustedes ven que de lo que se está hablando, no aquí en la intención del gobierno, sino en el mundo también, donde se han aplicado esta ley de compra y contrataciones, es de revisarla porque no ha servido para lo que se entiende que debe servir, que no es el problema de la penalización. Entonces, ya vemos ahí varias cosas. Primero, un tipo de reacción que no le corresponde a un fiscal. Que no le corresponde a un fiscal porque repito, usted es Ministerio Público, usted es juez.
Cuando usted es juez, usted no está para opinar sobre que lo que la ley no plantea. No. Es lo que la ley plantea. Es en función de eso que yo tengo que juzgar lo que esta persona hizo, en función de lo que la ley plantea, no de lo que la ley no plantea. Esa es su función. Y segundo, admitir que todo el bulto que se ha hecho, con el tema de compra y contrataciones, es un bulto, nada más bulto. Nada más bulto porque la ley no tiene un carácter penal. No lo tiene un carácter penal.